Soy el doctor Andrés Ossols, investigador y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en el Instituto de Ingeniería Biomédica y en el Instituto de Química Aplicada a la Ingeniería. Los temas que trato generalmente son los referentes al tema de la salud y la conjunción con las cuestiones tecnológicas, evaluando los riesgos y beneficios de cualquier tipo de tecnología. Me voy a referir al tema de la radiación debido a las comunicaciones inalámbricas, ya sea por las tecnologías 4G, 5G y las que van a seguir. Cuando uno habla de determinada tecnología, tiene que considerar lo siguiente: ¿cuál es el beneficio respecto al riesgo? Generalmente el beneficio se lo ve en términos tecnológicos, lo cual es indudable que la tecnología inalámbrica permite la comunicación bastante ágil y transmitir información a velocidades muy grandes, tener, por ejemplo, visualización de videos en tiempo real, filmaciones, transmisiones de datos a una velocidad pasmosa. Inclusive tener el beneficio de poder dar la información en forma simultánea a múltiples usuarios, en forma bastante direccionada. Pero sin embargo nunca se considera el aspecto de riesgo. El riesgo no es el riesgo económico básicamente, porque obviamente cualquier tecnología a medida que va avanzando tiene un costo más elevado que repercute también en el usuario. En particular el despliegue de las tecnologías 4G y 5G se está haciendo a nivel mundial en forma, digamos, masiva y que incrementa determinados costos. Y el problema básico es que nunca se ha considerado el tema del efecto sobre la salud, que es el riesgo que hay que considerar. Cuando se desarrolla una determinada tecnología, un producto médico o un procedimiento médico, uno tiene que evaluar cuál es el riesgo. El riesgo implica cuáles son los daños eventuales que hay en la salud. Respecto a eso, nosotros en esta presentación vamos a hacer una serie de demostraciones con bastante evidencia científica de que se trata de estas radiaciones. Básicamente hay dos fuentes de radiación que nosotros conocemos: a la que estamos expuestos todos los días, la radiación natural, que ha existido millones de años sobre la Tierra, y la radiación artificial, que es la generada por el hombre. Esa radiación, debido a ambas fuentes, es una radiación de tipo electromagnética, es decir, descrita por las ecuaciones de Maxwell. Y la característica fundamental de estas radiaciones es que puede abarcar un espectro de longitudes de onda bastante variable. Cuando ven esa línea curvada ahí que estirándose como una especie de resorte, ven que hay distintos rangos de longitudes de onda, que sería lo que indicaría la cresta entre dos máximos de la onda. Esa ondita, cuando uno está en comunicaciones como las que da una radio AM, tiene una longitud de onda que pueden ser de metros. Sin embargo, cuando uno va a los sistemas de comunicación, por microondas, básicamente uno va a los rangos de centímetros, o sea, décimas de la cantidad anterior, y hasta milímetros cuando uno se extiende al rango de frecuencias muy elevadas. Las frecuencias, ¿cómo se miden? Se miden en hertz, que es la unidad de medida de frecuencia, y de acuerdo al rango pueden ser kilohertz, como ocurre en las comunicaciones de amplitud modulada, o en rangos de gigahertz. Entonces, cuando uno observa el campo electromagnético, tiene dos componentes. Una componente que está marcada ahí en rojo como un campo eléctrico, y la componente de campo magnético que es ortogonal al anterior. Y cuando se traslada lejos de la antena emisora o de la fuente de emisión, lleva, de acuerdo a la flechita negra, una cantidad de potencia por unidad de superficie que atraviesa. Esa es la potencia que nosotros recibimos. El campo se mide en unidades de volt por metro, y en cambio el campo magnético en unidades de teslas. Y la potencia que se transmite se mide en unidades de, por ejemplo, de watt por metro cuadrado. Es una unidad relativamente grande para los que nos interesan respecto a la salud. Entonces, si nosotros ahora vemos lo que tenemos de tecnología disponible, hay un cuadro comparativo en la parte inferior donde uno hace la correlación de la frecuencia y la longitud de onda. Siempre la frecuencia es inversa a la longitud de onda.
Entonces fíjense que con una frecuencia de línea como la de instalación eléctrica que tenemos en distintos lugares en la casa, que es de 50 a 60 Hz, tenemos una longitud de onda que son de miles de kilómetros. Sin embargo, si vamos a los sistemas de comunicaciones, por ejemplo, que van ya abarcando los sistemas inalámbricos, estamos hablando del orden del megahertz, o sea, 1.000.000 de pulsaciones por segundo. Y la longitud de onda sigue siendo larga, 300 metros. Esas eran las comunicaciones que teníamos en las viejas AM. De tal forma, cuando uno veía una antena de emisión de una AM, la antena tenía una altura que era un submúltiplo de esa cantidad. Por eso vemos las antenas de AM que se pueden extender a 140 metros de altura, la antena. Pero a medida que nosotros usamos una tecnología de comunicaciones que aumenta la frecuencia, como lo que está marcado en rojo, en el cuadro en rojo, que abarca un rango entre 900 megahertz hasta 30 gigahertz, estamos abarcando el mega, como dije, es del orden de 1.000.000 de ciclos por segundo. En cambio, el giga es 1.000.000.000 de ciclos por segundo. Y si hablamos ya de órdenes de 30 gigahertz, estamos hablando de 30.000.000.000 de pulsaciones por segundo. Y las longitudes de onda que vamos a estar viendo van a ir variando desde el orden de centímetros, como ocurre en el orden de gigahertz. Para que tengan una idea, por ejemplo, un horno de microondas en su casa, que es de 2,45 gigahertz, tiene una longitud de onda de 12 centímetros. Es decir, la ondita que está confinada en la caja metálica del microondas tiene 12 centímetros de largo. Por eso la cajita del horno tiene frente en la ventana blindada un enrejado milimétrico. Eso es para evitar que la radiación tenga mucha fuga y afecte al usuario. El resto de la caja, como es metálica, impide que esa onda salga por otro lado. En particular, el horno de microondas trabaja a esa frecuencia y la potencia que va generando es suficiente para tostar o cocer una comida. Si uno va al rango de las tecnologías que vamos a implantar en la Argentina, que son hasta la tecnología de quinta generación, vamos a llegar del orden de esa frecuencia, de los 2 GHz hasta los 30 GHz. Con lo cual la longitud de onda se va a ir reduciendo prácticamente a menos de la décima parte de esto. Y esto tiene consecuencias biológicas que generalmente la gente que se dedica a telecomunicaciones no considera. Y además es una parte de la física que no considera la parte del efecto biológico. Uno no puede tratar una célula de la misma forma que puede tratar un dispositivo electrónico, que aún así para los dispositivos electrónicos dentro de esta misma institución, el doctor Fano conduce desarrollos para el blindaje de equipo electromagnético. Y particularmente está trabajando hasta los 5 GHz, que está dentro del rango de la tecnología 5G. Entonces uno hace la pregunta siguiente. Si resulta que con 5 GHz necesitamos un blindaje para un dispositivo electromagnético, ¿por qué nosotros mismos no estamos protegidos contra estos efectos? Que somos mucho más susceptibles al daño. Esto es lo que hay a nivel mundial respecto a la cobertura de distintos sistemas de comunicación inalámbrica. En la década del 90 empezaron a aparecer los teléfonos inalámbricos, que tenían un tamaño bastante importante y una antena que se extendía. Uno veía que esa antena tenía una longitud de algunos centímetros y justamente era la antena tanto emisora como receptora de la señal. En la tecnología de las que llaman bandas bajas, uno está trabajando en ese rango de frecuencia menor al gigahertz, o sea, los 1000 megahertz, 1.000.000.000 de ciclos por segundo. Aparecieron así las tecnologías 2G, las 3G, 4G y 5G. Es decir, la tecnología 5G más reciente abarca a las anteriores, porque utiliza un rango de frecuencias más bajo. Sin embargo, esa misma tecnología puede aumentar el rango de frecuencia, que llaman rangos medios o bandas medias, de 1 GHz a 2,5 GHz. O sea que estamos llegando del rango superior de una M al rango propio de un horno de microondas. Y esto
se va extendiendo luego a bandas superiores, que son de frecuencias cada vez más elevadas, de 3,5 a 6 GHz. Bueno, la tecnología 5G pretende llegar a los 40 GHz, lo cual produce un daño biológico que es irreversible, que no es considerado por los entes reguladores de las telecomunicaciones, porque siguen preservando las mismas premisas que hubo desde el principio del nacimiento de la comunicación inalámbrica. Entonces, ¿qué dispositivo podemos usar para medir este tipo de radiaciones? Hay un dispositivo que mide radiación, que por ejemplo este es un modelo más sofisticado que se consigue en el mercado local, que es bastante caro, en donde tenemos en display varias medidas. A la izquierda, arriba, tenemos la intensidad del campo eléctrico, lo que hemos llamado con la letra E, que se mide en voltios por metro. Por otra parte, al lado, a la derecha, tenemos una unidad que mide el campo B, el campo de inducción magnética, que se mide en fracciones de Tesla, porque el Tesla es una unidad de medida, el campo muy alta. Entonces, usualmente se lo mide en micro Tesla. Eso significa que estoy utilizando una millonésima de esa cantidad, una millonésima de ese campo. Cuando ustedes, por ejemplo, van a un resonador, resonador magnético, utilizan campos de 1 Tesla, 2 Tesla y 3 Teslas, pero a un tiempo de exposición pequeño, porque el daño biológico que puede producir es acumulativo. Por otra parte, lo que nos interesa en el display del medio es lo que está indicando de potencia por unidad de superficie, que es lo que transporta en la posición que uno mide la potencia recibida. Este dispositivo tiene, como en los celulares, dentro una antena que permite trabajar en ese rango de frecuencia de microondas y de tal forma que puede convertir las medidas en una medida de potencia. En este caso, en el display está indicándose una potencia de miliwatt por metro cuadrado. Esa unidad de medida resulta aún grande o poco práctica. Entonces, a nivel mundial se ha convenido utilizar una unidad de potencia más chica, que es la unidad del microwatt, o sea, una millonésima de watt, pero esta vez medida por centímetro cuadrado. De tal forma que la equivalencia entre el miliwatt y la décima de microwatt por centímetro cuadrado es la unidad más usual. Entonces, con la tecnología de cuarta generación, que mayoritariamente está en Argentina y en todo el mundo, la idea de la emisión, y ese es el aspecto que tienen las antenas, que la pueden ver en muchas zonas urbanas, en las estaciones, cerca de los hospitales, colegios, universidades, tiene esos paneles alargados que emiten la radiación, o sea, esa energía electromagnética casi como en forma concéntrica, como si fuese una perturbación del agua, en donde las líneas celestes indican una línea particular del máximo del campo magnético o eléctrico, que se propaga como si fuese una piedrita que se tira al agua y genera una onda expansiva. En este caso está parcialmente direccionada y llega a distintos usuarios. Entonces, a medida que yo me alejo de la fuente, obviamente la intensidad de la señal va a ir bajando como la inversa al cuadrado de la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en este radio de acción, si yo intercepto esta onda, recibía la señal correspondiente. Entonces es frecuente que uno busque la señal moviendo el teléfono o moviéndose a otros lugares hasta que uno obtenga una señal adecuada. Esa tecnología está en distintos lados. Acá hay fotos de la zona de Mar del Plata y hay unidades que están debajo, más pequeñas, que son de la tecnología siguiente, 5G. Es decir, la infraestructura ya existente de antenas instaladas durante que ha aparecido esta tecnología se ha incrementado incorporando estas nuevas unidades que ocupan menos espacio. Parecen botiquines que son una fracción del tamaño original y además tienen la ventaja que pueden instalarse con más frecuencia. Se pueden instalar cada 100 metros en una zona urbana y básicamente la razón por la cual necesitan tantas repetidoras o antenas subyacentes es el hecho de que decaen mucho más rápidamente con la distancia. Pero ¿cuál es la ventaja tecnológica que se da? Que esa tecnología de quinta generación permite llegar al usuario en forma directa a la demanda. En vez de tener una onda expansiva, es una onda direccionada hacia el usuario. Si el usuario, aparece en esa zona próxima a la antena
en el momento de buscar la señal, va a intensificar la señal de emisión y a su vez el receptor va a recibir de lleno también mayor densidad de potencia. Es decir, no solo el receptor recibe potencia, sino el que está cerca de la antena, que va a sentir que la antena emite mayor cantidad de energía dada la demanda. La ventaja de la tecnología es que está direccionada, es decir, puede haber un transeúnte que tenga un teléfono celular, puede haber un autobús que transmitan comunicación inalámbrica como lo vemos en los trenes o en los autobuses, puede haber un hospital, puede haber un transeúnte que recibe esta radiación en forma de señal. ¿A qué apunta todo esto? El siguiente paso, de acuerdo al proyecto Starlink, que es presidido por Elon Musk o propuesto por Elon Musk, es llegar a la tecnología 6G. La 6G, obviamente, ustedes se imaginarán que va a utilizar frecuencias aún más elevadas, con lo cual el riesgo al daño a salud es mayor. Y en particular en Latinoamérica, ustedes van en el mapa, de acuerdo a la página oficial de Starlink, que esa tecnología abarca primordialmente la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y se da la casualidad, yo que tengo amistades en Paraguay, se queja de la intensa radiación que sienten en su cabeza, que se manifiesta con distintos trastornos neurológicos. ¿Por qué la Argentina es elegida? Por lo siguiente. Fíjense, esto es una agrupación, digamos, una asociación de civiles sin conflicto de intereses, que se ha unido para poder protestar o establecer una ley de regulación de las antenas. Es decir, actualmente está permitido en la Argentina una radiación de 965 microvatios por centímetro cuadrado. Sorprendentemente, lo que permite nuestro ente regulatorio es la mayor radiación posible que hay en el mundo. No hay ningún país del mundo que tenga una dosis de radiación permitida máxima tan elevada. Entonces, si viene un inspector del ENECOM, dirá, todo está en regla porque estamos dentro de los límites permitidos, pero nadie evalúa cuáles son los daños o los efectos de la exposición a la radiación. A nivel mundial, ustedes ven, acá hay una recopilación de algunos países de Italia, de Europa y Rusia. Fíjense, Austria 2,4 microwatt, Rusia 2,2, Italia 2,4. Entonces, ¿cuáles son los síntomas usuales? Uno puede empezar con una sensación de desgano, cansancio, dolores de cabeza, zumbidos en el oído, como se manifiesta con una tinnitus, insomnio crónico, cansancio. Uno podría pensar, bueno, tiene que ver con la dieta que tenemos, el estrés laboral, lo cual en parte es cierto, pero el tema es que se va agravando desde que la tecnología inalámbrica se ha impuesto en las últimas décadas. Hay síntomas ya más graves, como por ejemplo el tema de la miocarditis, o sea, arritmias cardíacas. Hay temas de neumonías bilaterales que pueden sonar a alguna enfermedad. No, es simplemente una reacción inflamatoria que se produce en los vasos capilares de los pulmones. Hay también trombosis y vamos a ver por qué. Es decir, coágulos que se forman en la sangre y ACVs, es decir, infartos cerebrales. Por otra parte, hay problemas de arritmias cardíacas. Particularmente hay una interacción también con los marcapasos, aquellos que lo utilizan. Hay también que se encadena una secuencia de cánceres que ahora se los llama turbocánceres, en el sentido de que son procesos completamente irreversibles con la medicina natural. Existen cambios hormonales, una alteración del ritmo hormonal, ya sea tanto el hombre como la mujer, problemas de infertilidad en ambos sexos, abortos espontáneos, trastornos neurológicos de distintas variantes que vamos a ver, muertes súbitas en niños y adultos, enfermedades del sistema inmunológico, hay una deficiencia inmunológica muy grave y un agravamiento de las enfermedades que son sistémicas. Este es solamente un cuadro de la situación que hay por la cual expusimos una ley. Este ingeniero es un ingeniero del área militar británica que se dedicó desde la década de 60 al desarrollo de armamento militar basado en las microondas. Las microondas se utilizan en toda la tecnología de radares, el tema de identificación de señales, el tema de usarlo como arma. Es decir, uno puede, a pesar de que la direccionalidad de las microondas no es muy definido, produce un daño biológico muy importante.
Y como arrepentido de la situación, él declara públicamente en Gran Bretaña que el daño causado al ADN por la radiación de microondas es irreparable. Se pasará de madre a hija, de generación tras generación para siempre. Lo que él está diciendo no es ninguna exageración, ya fue comprobado desde el año 2010 que a partir de estudios de una universidad esto produce un daño tremendo, este tipo de radiación, a la, digamos, biológica. En particular, el doctor Pal del Instituto de Tecnología de California ha manifestado que, bueno, básicamente nuestras células están dañadas, se producen problemas neurológicos, se producen problemas neuropsiquiátricos, efectos reproductivos, toxicidad, entre ellos también el cáncer. Y todo este tipo de estrés, que se llama estrés oxidativo, afecta el funcionamiento normal del metabolismo celular. Son los riesgos a la salud. Todo lo que yo estoy presentando tiene una documentación pertinente y tiene links correspondientes en esta presentación que acá no se ven completamente. Bueno, acá hay un cuadro de todas las posibilidades de daños que hemos resumido rápidamente. Lo que se ven, hay un comportamiento, hay un efecto psicológico muy importante. Generan las personas depresión, ansiedad, extrema emocionalidad, estrés, irritabilidad, eso lo vemos diariamente, pero uno no lo asocia a estos efectos. Hay daños inmunológicos, se produce un efecto inflamatorio muy frecuente, tanto en el cerebro, en el sistema respiratorio, en las articulaciones. Se produce un trabajo sinérgico, o sea, en forma potencia el efecto de determinadas toxinas que tenemos en el cuerpo, que vienen ya sea por la alimentación, por las vacunas, por el tema la contaminación de los alimentos, lo que estamos respirando, y todo eso genera afecciones también al estómago y al intestino. El intestino básicamente es nuestra fuente para fortalecer nuestro sistema inmunológico, y cuando desbalanceamos la microbiota del intestino estamos debilitando el sistema de defensas de nuestro organismo. Y ahí no valen o no alcanzan los tipos de suplementos o probióticos que uno quiera tomar para moderar toda esta situación. Por otra parte, hay un daño que se recalca en primera posición, que es el daño al ADN, que se creía que no era factible antes del 2010. Sin embargo, hay muchos gobiernos que siguen insistiendo que eso no existe. Lamentablemente, la cantidad de evidencia que hay clínica es cada vez más grande. Hay estudios epidemiológicos llevados a cabo en Estados Unidos, en el Parlamento Europeo, que demuestran que efectivamente hay una correlación muy marcada entre este daño al ADN, el efecto, por ejemplo, de la disfunción metabólica, el efecto sobre las mitocondrias, que son las que nos generan la cantidad de energía que necesitamos para funcionar, problemas de infertilidad, problemas respiratorios, que son generadores hasta de obstrucción de los vasos capilares al producirse un efecto trombótico, como vamos a verlo en forma muy explícita. Por otra parte, hay problemas de sensibilidad de la piel, enrojecimiento de la piel, hay una neblina mental en general, que las personas resulta difícil concentrarse, aparte del cansancio, y lo peor que todo, se producen determinados tipos de cánceres cerebrales, que se van incrementando en potencias bastante grandes. Acá hay un ejemplo muy sencillo de lo que produce un trabajo, digamos, común, que se han revisado un grupo de personas del interior del país, dirigidas por Marcela Witt, en donde se ve que una muestra de sangre de una persona sin ningún tipo de afección hematológica, como se ve en la micrografía de la izquierda, son los glóbulos rojos, que están perfectamente esféricos antes de hacer una prueba. Luego que se enciende un celular, un teléfono móvil, digamos, utilizando datos, o sea, lejos de la fuente de Wi-Fi, uno ve que los glóbulos rojos se van apelotonando, y este efecto se llama efecto Rouleau. El efecto Rouleau es un efecto en el cual los glóbulos rojos se van pegando entre sí y genera entumecimiento, sensación de frío, etcétera, digamos, en la persona expuesta. Y esto ocurre después ya de 10 o 15 minutos de exposición, utilizando esos datos móviles. Entonces imagínense que si esto se prolonga durante un periodo de tiempo de comunicación cada día de unas cuantas horas, el efecto es acumulativo.
llegará un momento en que habrá un ACV o un daño hematológico permanente, sin que la persona tenga ningún tipo de predisposición a este tipo de afección, digamos, hematológica. Por otra parte, la parte más sensible, vamos a decir, que seguiría es la parte del cerebro. Como estamos expuestos a radiación electromagnética, por más que tengamos una corteza, digamos, un cráneo que debería absorber parte de la radiación, no es así. La radiación de microondas tiene una penetración hasta alcanzar el cerebro y produce una serie de disfunciones que acá están, digamos, resumidas, entre las cuales la más importante es la que está señalado en un dibujito a la derecha, en donde ustedes ven que esa radiación produce, ya por encima de los 900 GHz, una disociación del agua contenido en las células, originando radicales libres de oxígeno e oxidrilo, oxígeno-hidrógeno y además peróxido de hidrógeno, o sea, lo que sería agua oxigenada. Este tipo de moléculas generalmente desencadenan lo que se llama torrente de radicales oxidativos, especies oxidativas que interactúan con las cadenas de los aminoácidos contenidos en los cromosomas, que a su vez están dentro del núcleo celular, que está indicado con la letra N. Entonces, hay un estudio que hizo el doctor Milham de Estados Unidos en donde comparó lo que ha ocurrido desde la década de 90, que se impuso esta tecnología inalámbrica, hasta, digamos, la actualidad. Y lo que ve en esos estudios epidemiológicos es que el tema del autismo ha aumentado una cantidad de veces, que inclusive hay un médico argentino que lo denominó síndrome debido a las vacunas, más el efecto de radiación electromagnética, 209 veces. Es una cantidad impresionante porque uno tendría que considerar que si lo ponemos en porcentajes tendría que agregar 2 ceros más, lo cual es una locura de la cantidad de miles de veces que aumentó el efecto del autismo. Actualmente hay uno entre 30 o 28 chicos que tiene autismo y se considera que es la normalidad. Si uno evalúa esto antes de la introducción de estas tecnologías, antes de la década de 90 no había tantos casos de autismo. Y el sistema de diagnóstico era el mismo. Por otra parte, produce también un aumento en el déficit de atención, que aumentó 8 veces. Hay trastorno bipolar en los jóvenes, que es decir, ese comportamiento extremo de la euforia total al estado depresivo o hasta hostil, ha aumentado 108 veces. El tema déficit de atención se ve en los chicos, y ya hay muchos docentes que se quejan de hace mucho tiempo de este tipo de problemas, 8 veces. Hay temas de hipotiroidismo 7 veces, hay dificultad del sueño 4 veces, enfermedad de Alzheimer 3 veces. O sea, hay un montón de afecciones que son de tipo neurológico que se atribuyen a cuestiones de tipo psiquiátrico, cuando no tiene nada que ver con lo psiquiátrico, sino que hay un factor que es externo al cuerpo que lo somete a un estrés oxidativo muy grande que afecta al sistema neurológico. Ahora bien, ¿cuánta radiación nosotros recibimos? Habíamos dicho que la medimos en una unidad que se llama microwatt por centímetro cuadrado, que sería la unidad que miden estos dispositivos. En el ámbito de la medicina nuclear hay una forma de tratamientos o de diagnóstico que utiliza otra unidad que se llama tasa de absorción específica de radiación, que en inglés es Specific Absorption Rate, que sería la tasa de absorción específica de radiación. Eso se puede hacer, determinar cuánto es la radiación que recibe un determinado tejido por unidad de peso de ese tejido. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce un recalentamiento obvio del tejido y acá está en un mapa de colores como una termografía calculada. Pero hay otro tema que tenemos que considerar. No solo recibimos energía electromagnética diariamente al aire libre, no tenemos que estar necesariamente cerca de una antena. Estamos dentro de lo que sería un humo electromagnético. Y nosotros a su vez somos seres electromagnéticos. Entonces es lógico suponer que hay una interacción entre nuestro campo electromagnético y el del medio en que estamos inmersos, que está perturbando muchas de las funciones de nuestro sistema, digamos, electrónico propio.
El corazón es la bomba electromagnética por excelencia y es la que en intensidad se puede medir la actividad cardiológica hasta 1 metro de distancia del cuerpo. En cambio, el cerebro emite señales más pequeñas a través de un proceso, bueno, clásicamente conocido como sinapsis, que también es alterado. Por eso también es lógica la alteración que tenemos en el sistema neurológico al ser sometidos a radiación. Pero el daño que es más obvio, o mejor dicho, lo que no era tan obvio antes del 2010, lo analizó la Universidad de Penn, una universidad de Estados Unidos que hizo varios estudios donde encontró el mecanismo que había descrito rápidamente. Entonces, toda la teoría que decía que la radiación de microondas es una radiación no ionizante es falso. En realidad la radiación electromagnética es ionizante, es decir, produce la rotura de la cadena del ADN con una energía que es generalmente 100.000 veces más chica que la radiación producida por rayos X o gamma, que son los que utilizamos en la medicina nuclear. Y en este caso basta con ese mecanismo intermedio que descubrieron que se genera un conjunto, un torrente de especies ricas en oxígeno. Y esas especies ricas en oxígeno son las que interactúan con este mecanismo con el ADN, con lo cual se producen roturas de la cadena del ADN que se recombinan en forma aleatoria. Cuando ocurre una recombinación aleatoria del ADN se producen mutaciones y pueden promover un cáncer. Es decir, la disfunción del ADN, o se está reprogramando el ADN, con lo cual es un peligro tan grande como lo que produce la radiación de rayos X. El tema no es la intensidad, sino la dosis que recibimos, que es una dosis de tipo acumulativo. Dosis significa que yo recibo una cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie de piel, cada día, que es acumulativa. De la misma forma que uno que viene del área de nuclear y yo tenía un dosímetro para ver cuál es la dosis de radiación que recibía diariamente, que es una forma de poder evaluar cuánto debo ser expuesto por día. Sin embargo, el usuario de teléfonos celulares no tiene una medida equivalente para determinar cuál es el límite que puedo excederme por día. Usualmente sabemos que nos exponemos mucho más por el tema del trabajo, tenemos tremenda cantidad de comunicación e intercambio de información. Este es un ejemplo oficial dado por un tipo, digamos, de información de un ente oficial de Inglaterra, en donde está viendo cómo se incrementan un tipo particular de cáncer del cerebro que se llaman gliomas. Glioma 4, que es el más grave. Y ven que a lo largo del tiempo, del año 95 al 2014, se ha incrementado hasta 3,5 veces la incidencia de este tipo de cáncer cerebral. Entonces hay correlaciones epidemiológicas que muestran que hay algo que está ocurriendo, que está mal. Los daños a la fertilidad femenina se están viendo hace rato. Hay un doctor Klinghardt, un médico alemán que tiene su propio instituto que enseña sobre estas cuestiones de salud y la interacción con las radiaciones electromagnéticas. Entonces las fuentes que tenemos usualmente son las antenas de alta tensión, que a pesar de que no son de alta frecuencia, generan ondas electromagnéticas de baja frecuencia que producen daño acumulativo. Están las emisiones de las radios AM, están las mismas notebooks que también se comunican en forma inalámbrica, hay antenas de comunicaciones que son inalámbricas y los teléfonos móviles que son fuentes usuales que estamos expuestos todos los días. En cuanto a la infertilidad masculina también está ocurriendo lo mismo, es decir, el hombre actualmente es 60% menos fértil que el hombre del año 60, por el simple hecho de que se ha producido un daño génico en los espermatozoides y la movilidad, como el grado de capacidad para fertilizar un óvulo se ha disminuido, no solo por la calidad de los espermatozoides, sino por la cantidad de los mismos y su movilidad. Y todo esto es debido a la radiación justamente de las gónadas, como ocurre en el caso de la mujer cuando utiliza el celular. Por otra parte, hay efectos relacionados con las radicales libres que, afectan a todas las gónadas en general, tanto masculinas como femeninas, y en particular a los cromosomas, tanto del hombre como de la mujer. Entonces la infertilidad se está incrementando. Hay un hecho también muy alarmante que el doctor Dietrich Klinghardt lo establece, que las mujeres en estado de gestación
exponen a sus bebés cuando usan su teléfono celular a 20 veces más radiación en el útero que lo que recibiría ella misma. Como el útero básicamente está protegido por una capa, por agua, básicamente, y por colágeno y tejido adiposo, es más fácil penetrar la radiación dentro del útero, que es distinto al caso del cráneo, que aún así produce un daño perjudicial. Entonces hay que tener mucho en cuenta porque esto genera no solo la frustración de un embarazo, o sea, digamos, abortos espontáneos, sino que puede producir daños y malformaciones génicas sobre el útero. Lo primero que se forma en el útero del niño es la parte de su corazón. Estamos irradiando las fibras del corazón y luego se forma el cerebro con todo el sistema neurológico. De tal forma que estamos al niño exponiéndolo a 20 veces más dosis de radiación que la misma madre, y entonces es lógico, digamos, sacar la conclusión de que habrá un daño génico producido sobre el niño que va a nacer, aparte de los daños neurológicos que están relacionados. Entonces, ¿qué pasa? En particular, uno está preocupado básicamente por los niños, que dependen en sí de la voluntad de los padres, que tienen que establecer una disciplina en la forma de vivir y la utilización de estos medios de comunicación inalámbricos. Antes han tomado al celular, al teléfono celular, como un juguete. Y realmente no es un juguete, es un arma que solamente se justifica para una comunicación de emergencia, no para estar jugando como lo hacíamos la gente de mi edad en la infancia. Y hay chicos que hasta duermen con el teléfono celular prendido debajo de su almohada como si fuese una especie de amuleto en vez de usar una muñeca o otro tipo de cosas. Lo que es recomendable en general para las digamos, personas es proteger lo más que puedan a los niños. Significa que dentro del cuarto del niño no puede haber ningún tipo de dispositivo electrónico, televisor, teléfono celular, unidad de Wi-Fi. Hasta es preferible apagar las luces y si tiene una llave interruptora de la corriente eléctrica, mejor. Eso evitará todos estos trastornos del sueño y lo que habíamos descrito ya anteriormente. Por otra parte, el sueño para todos nosotros, tanto niños como adultos, regula sigue un ritmo circadiano, que es un ritmo natural que ha impuesto la evolución del ser humano. Durante la noche nosotros manejamos una serie de hormonas, entre las cuales está la melatonina. La melatonina se sintetiza por exposición a la luz del solar y con la ayuda de la vitamina D3. Cuando nosotros estamos encerrados, no nos exponemos a la luz solar, que sería recomendable recibir una dosis de luz solar por día, a una hora que no sea la digamos, máxima de intensidad, porque permite sintetizar la melatonina dentro del cerebro. A través de nuestras pupilas entra directamente esta radiación, básicamente ultravioleta, al cerebro y permite la síntesis de esta hormona del descanso. En cambio, todo el método de estrés que nos genera la radiación genera más secreción de la hormona cortisol, que no nos permite reponernos. La melatonina y todos estos derivados regulan el ciclo de vida nuestro, porque en el sueño nosotros tenemos una actividad reparadora del organismo, por eso necesitamos dormir y reponemos nuestra energía, etc. Ni que hablar si estamos hablando de una mujer embarazada o del niño que duerme una cantidad de horas mucho más grande que un adulto. Entonces, bueno, en esta escena es fundamental preservar la función de la glándula pineal, que a causa de otros factores, como por ejemplo el tipo de alimentación, hace que la glándula pineal se vuelva disfuncional, o sea que no cumpla su función y entre en un proceso de calcificación. Esto es algo propio de los órganos que dejan de ser utilizados por el órgano, se va calcificando. Cuando se calcifica el órgano queda completamente inutilizado. Y básicamente la glándula pineal nos identifica como seres humanos, o sea, con el cual tenemos conciencia y tenemos actos que están vinculados también con la parte emocional y hasta diría espiritual. Esta es digamos, una imagen de termografía donde se ve una persona antes de usar el celular, un adulto, y luego de usarlo en 15 minutos. Ahí se ve otra evidencia de cómo se va recalentando la zona de la oreja, que se puede ver digamos, por el color rojo, de la forma que se eleva la temperatura. Pero si analizamos lo mismo con un niño,
a los 5 años, fíjense que está afectando prácticamente a las 3/4 partes del cerebro del niño. En cambio, a los 10 años esto se puede reducir a casi, digamos, la mitad. En cambio, en un adulto tal vez sea la 1/4 parte del cerebro. Aún así que tengamos una protección de la calota, o sea, de nuestro cráneo. El tema es que esta es una termografía que muestra cómo se eleva la temperatura de los tejidos neuronales. Pero lo que se ha demostrado que el efecto de aumento de temperatura, que es el argumento esgrimido por los entes de regulación de telecomunicaciones, es lo único que se produce. No. Hay un efecto que se llama no térmico que produce daño biológico y es lo que describimos hace un rato. Es decir, que produce un daño al ADN que no se debe a un efecto térmico exclusivamente. Cuando vemos las dosis de radiación que recibe un chico de 5 años y comparamos con un adulto, el chico recibe prácticamente el doble de radiación por unidad de peso que el adulto. Entonces, esto es lo que se puede especificar. Y estas son las normas que se aplican a nivel internacional por la misma Comisión de Control de la Radiación, pero sin embargo, estas dosis de radiación siguen siendo muy altas, están puestas en unidades de watt por kilogramo. Al nivel de la cabeza tiene que ser menor a 0,8 watt por kilogramo. Y en caso, digamos, del cuerpo o nivel corporal, un 1,14. En cambio, la unidad europea puso prácticamente, para el caso de la cabeza, la mitad de esa radiación. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque investigaron más y pudieron ser más firmes en las leyes referentes a la normativa. Y estos son los rangos de frecuencia que se manejan en la comunicación inalámbrica. ¿Y cuál es la potencia que irradian? Fíjense que lo que me interesa por ahí es la línea que va de la segunda línea hacia abajo. La tecnología 5G va a abarcar el rango de 2000 MHz, que serían 2 GHz, hasta supuestamente los 200 GHz, lo cual es una aberración total. Y ahí estamos hablando ya de potencias de 1000 microwatts por centímetro cuadrado. Pero esta última cantidad, los 1000 microwatts, es lo que nos acercamos nosotros en Argentina con la tecnología 4G. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos la máxima dosis de radiación permitidos en Argentina, lo cual es un delito contra la salud, es un acto prácticamente criminal. Entonces, todas estas afecciones neurológicas que está mencionado, el Alzheimer, se ha incrementado en una cantidad hasta cada vez gente más joven. Y esto está documentado. Las funciones cognitivas ya estaban en la tabla descrita por otro doctor, que se van disminuyendo y la falta de atención, capacidad de concentración, la capacidad de raciocinio se ha reducido. Es decir, que hay un daño neurovegetativo muy importante. Y el autismo, dentro de esto, habíamos visto que es uno de los daños más grandes. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad cognitiva de un niño que se expone a dosis de radiación muy elevada es mucho más reducida su capacidad de comprensión que aquel niño que no ha utilizado el celular durante todo el día. Eso se ha verificado en los colegios. Y el autismo es una enfermedad, o mejor dicho, todo es un conjunto de síntomas que se pueden revertir, ¿no? con digamos, recetarios psiquiátricos, porque el niño autista va a empeorar su condición y va a tener que usar dosis de psicofármacos cada vez más elevados, no resolviendo el problema, cuando hay protocolos elaborados, de los cuales yo participo, para revertir este tipo de enfermedades. Entonces, hay consideraciones de tipo legal que están proponiendo en base a las falsas evidencias de los entes regulatorios. El ente regulatorio de Estados Unidos se llama la FCC, que es el Federal Commission of Communications, en donde emite boletines que no están actualizados respecto a lo que ocurría en la década, respecto a la década del 90. Siguen manteniendo la misma postura, que la radiación no penetra dentro del cuerpo, lo cual es una estupidez total, porque se ha demostrado totalmente lo contrario, que no tiene efectos cancerígenos, también está demostrado que los tiene. Y el año pasado justamente se publicó un artículo de revisión sobre todas las falsas 10 hipótesis de este ente regulatorio,
que sigue vigente para las industrias de telecomunicaciones. Entonces uno empieza a sospechar que hay una especie de complicidad entre las empresas de telecomunicaciones y las grandes telefónicas que no anuncian al público este tipo de efectos. Entonces, este tipo de daños se pueden evitar a partir de una legislación como la que hemos propuesto a la Defensoría de la Nación, porque ya hay antecedentes de sobra respecto a lo que ocurre. Y respecto al tema del daño ambiental, es irreparable. Ya hay zonas agrícolas en donde la cantidad de aves se va disminuyendo o están muriendo a causa de justamente estas emisiones electromagnéticas. Directamente caen en vuelo. Y el hecho también, la actividad, por ejemplo, de las abejas ante estos campos directamente se desorientan y las ovejas obreras no vuelven a la colmena original, generando justamente el abandono de las colmenas. Y básicamente la abeja es la obrera que transporta el polen de una flor a la otra, con lo cual permite el proceso de polinización. Y el proceso de polinización es sumamente importante para muchos aspectos de la actividad agropecuaria, o sea que no vamos a tener alimentos derivados del campo. Y esto es lo terrible. Y eso, el hecho mismo de que la transmisión inalámbrica dicen que no produce polución ambiental es una falsedad por todo lo que dijimos. Es más, la producción de dióxido de carbono se incrementa justamente por el hecho de que la demanda eléctrica aumenta cuando se establece la comunicación con la antena, de tal forma que el consumo eléctrico es mucho más grande. Entonces ahí se ha hecho el cálculo de las millones de toneladas de dióxido de carbono que se generan, que se han multiplicado por 6 en los últimos años. Solamente en 3 años se han sextuplicado. Bueno, creo que es suficiente para tener el panorama general del daño producido no solo a la salud, sino al ambiente de estas radiaciones.